Hoy día nos corresponde realizar el laboratorio y utilizar RESTCOM para acceder a un dispositivo iOS XE. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ya? Configurar un dispositivo IXE para el acceso por RESTCOM, abrir y configurar Postman, usar Postman para enviar solicitudes GET, usar Postman para enviar solicitudes PUT, usar un script de Python para enviar solicitudes GET y usar un script de Python para enviar solicitudes PUT. Dice que el protocolo RESTCONF proporciona un subconjunto simplificado de características NESCOM sobre una API REST, RESTful, y RESTCOM nos permite realizar llamadas API RESTful a un dispositivo iOS XE. Los datos devueltos por la API pueden convertirse en formato XML o JSON. Y en la primera mitad de este laboratorio utilizaremos el programa Postman para construir y enviar solicitudes API al servicio RESTCOM que se está ejecutando en el CSR1KB. En la segunda mitad del laboratorio crearemos el script de Python para realizar las mismas tareas que el programa de Postman. Entonces, en la parte 1 iniciar la máquina virtuales. Ya tenemos el router, ahí está el router, tenemos nuestra máquina de Devas. Dice, paso 2, verificar la conectividad entre las máquinas virtuales. En la máquina virtual CSR1KB, presione Enter para poder ingresar con los comandos. Luego usa el comando show IP interface brief para verificar que la IP es la 192.168.56.101. Si la dirección es diferente a otra, en el caso de acá, yo tengo show IP interface brief la 112, que esa es la que voy a ocupar para poder verificar. Y si quiero saber qué IP tengo en el terminal, ¿ya? Hago un ifconfig y me dice que tengo la 108. ¿Ya? Por lo tanto, puedo hacer un ping desde desde acá, desde el terminal del Devas a la 192.168.56.112 y tengo ping. Y lo mismo lo puedo probar directamente desde el PUTI a la 192.168.56.108 y también tengo la respuesta como tal del PUTI. Por lo tanto, tengo la config como corresponde. Ya, por lo tanto, tenemos claramente la configuración y tenemos conectividad. También se puede hacer un ping con -C 5 a la dirección IP, en este caso un ping C5 a la 192.168.56.112. Y ahí tenemos el ping. Los 5 paquetes como tal. Verificar la conectividad SSH a la máquina virtual CSR1KB. En el terminal de la máquina virtual realice una conexión SSH hacia la máquina CSR1KB con el comando SSH. Entonces con SSH Cisco arroba y la dirección IP del router 168.56.112. Si deseo continuar, le digo yes. Y la password que es Cisco 123 exclamación. Y estamos dentro del router conectados, sin ningún problema. Ahí tenemos la conexión al router. Entonces, en el paso número 3, nos solicita verificar la conectividad SSH a la máquina virtual del router con el comando SSH espacio Cisco, que es el usuario, arroba la dirección IP que tiene el router. Entonces acá, si hacemos SSH Cisco arroba
la dirección IP que tiene mi router, me dice que coloque la contraseña Cisco 123 exclamación y estoy dentro del router. Hay que recordar que el router tiene un time out, por lo tanto, si hay un tiempo de la conexión SSH que no está activa, trabajando, se cae y hay que volver a conectarse. Bien, parte 2. Configurar un dispositivo iOS XE para el acceso de RESTconf. Entonces, en esta parte vamos a configurar el router para aceptar mensajes RESTconf. Además, iniciaremos el servicio HTTPS. ¿Ya? Nota dice posible que los servicios descritos en esta parte ya estén ejecutándose en la máquina virtual. Sin embargo, asegúrese de conocer los comandos para ver los servicios en ejecución y habilitados. Entonces, vamos a comprobar que se están ejecutando los daemons de RESTconf y para eso usamos un comando que se llama Show Platform Software Jam Management Process. ¿Ya? Entonces, con este comando, desde el router, en nuestro router que tenemos la conexión, ¿ya? Aquí vemos que los servicios todos están corriendo. Ahí están todos los servicios corriendo, así que no tenemos problema con los servicios. Entonces, habilitar y verificar el servicio RESTconf. Dice, introduzca el comando de configuración global RESTconf para habilitar el servicio RESTconf en el CSR1KB. Entonces, en el terminal, config RESTconf, le damos Enter, Exit, y con eso podemos habilitar RESTconf y hacemos el Show Platform para que podamos revisarlo. ¿Ya? Y vemos que los servicios están corriendo. Para habilitar el servicio HTTPS, en el router los comandos son IP, HTTPS, HTTP Security Server, entonces en el modo config IP, HTTP Security Server, ese es el primero que nos piden, y el segundo que nos piden es el Authentication Local. Entonces, IP, HTTP, Authentication Local. Y ahí ya tenemos agregados los comandos. ¿Ya? Compruebe que el servidor HTTPS, que es el N15, ya se está ejecutando ahora. Entonces, se puede decir exit, show platform nuevamente, ¿ya? Y el Nginx está corriendo. Aunque hicimos estos comandos, si nos fijamos anteriormente, la primera vez que lo hicimos, todos los servicios estaban correctos. En el caso que en el router no estén, tenemos que usar el comando refcom y el comando de HTTP para habilitar los servicios en el caso que estuvieran deshabilitados, tal cual muestra el laboratorio de configuración. Ya, entonces en esta parte 3 vamos a abrir y configurar Postman. ¿Ya? Vamos a abrir la aplicación de Postman en nuestra máquina virtual. Dice, deshabilitar la verificación de certificación SSL. Dice, de forma predeterminada, Postman tiene activada la verificación de certificación SSL. No usaremos certificado SSL con el CSR1KB, por lo tanto debe desactivar esta función. Entonces, en archivo, configuración, ¿ya? Aquí en File, Setting, aquí aparece la SSL Certificate Verification, ya lo cerramos, lo dejamos en off y cerramos. Parte 4. Utilizar Postman para enviar solicitudes GET. ¿Ya? ¿A dónde la vamos a enviar? Al CSR1KB para verificar si podemos conectarnos al servicio de RESTconf. Explorar la interfaz de usuario de Postman. En el centro verá el Launch
puede explorar esta zona si lo desea. Este es nuestro launch. ¿Ya? Haga clic en el signo más situado junto a la pestaña Launch para abrir una solicitud GET sin título. Esta es la interfaz donde realizaremos todo el trabajo en este laboratorio. Entonces aquí en el signo más, ahí abrimos y aquí tenemos al costado izquierdo todas las opciones: Get, Post, Put, Pass, Del, Copy, Head, Option, Link, Uplink, Push, Look, Unlock, Profile y View. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a usar la opción de Get. Introduzca la dirección URL del CSR1KB. ¿Ya? Aquí aparece el ejemplo y ustedes tienen que cambiarlo por la dirección que ustedes tienen, que en este caso yo tengo la 112 del router. Introduzca las credenciales de autenticación, dice. En el campo URL hay pestañas llamadas parámetros, autorizaciones, encabezados, contenidos, prerequisites, scripts y configuraciones. En este laboratorio utilizaremos autorización, encabezados y contenidos. Haga clic en la pestaña autorización. Ya, ahí tenemos la pestaña autorización y en el type vamos a usar basic out, tal cual aparece en el ejemplo. ¿Ya? El username y la password introduzca las credenciales de autenticación local para el CSR1KB. Ya, el username es Cisco y la password es Cisco con minúscula 123 exclamación. Entonces aquí colocamos Cisco y aquí colocamos Cisco 123 exclamación. Luego dice haga clic en Here's, ¿ya? Y luego haga clic en 7 Hidden. Podemos verificar que la clave de autorización tiene un valor básico que se utilizará para autenticar la solicitud cuando se envíe al CSR1KB. Entonces, aquí en Headers, ¿ya? Dice Hidden 7, ¿ya? Y nos aparecen todas estas opciones. Todas las opciones que están ahí. Establezca JSON como el tipo de datos para enviar y recibir del CSR1KB. ¿Ya? En el área de headers, haga clic en el campo key en blanco y escriba content type. ¿Ya? Entonces aquí en key escribimos content y aquí aparece la opción type. Y agregue otro par de key value. El campo key es asset y el campo value es application JSON. Vamos a copiar. Entonces en el campo key y aquí vamos a pegar. Y en el campo key vamos a escribir asset y pegamos lo mismo. Asset, application data, está sale el ejemplo y tenemos el content type. ¿Ya? Content type y agregamos otro valor que es el campo key, que es asset, y en el campo value en ambos escribimos application slash junk guión data más JSON. Enviar la solicitud en el paso 5 de API al CSR1KB. Postman ahora tiene toda la información que necesita para enviar la solicitud GET. Haga clic en Send o Enviar. Debajo de Temporary Headers debería poder ver la siguiente respuesta de JSON del CSR1KB. Si no es así, compruebe que haya completado los pasos anteriores en esta parte del laboratorio y que haya configurado correctamente el servicio de RESTCON y HTTPS en la parte 2 y debería aparecer como la imagen que está acá. Le colocamos Send y aquí abajo
ahí nos aparece la opción en la parte inferior, tal cual está en la imagen. Esta respuesta JSON verifica que Postman ahora puede enviar otras solicitudes de API REST al CSR1KB, ¿ya? Y aparece la imagen tal cual nos dio en nuestro Postman. Paso 6. Utilizar una solicitud GET para recopilar la información de todas las interfaces del CSR1KB. Ahora que tiene una solicitud GET exitosa, puede utilizarla como plantilla para solicitudes adicionales. En la parte superior de Postman, junto a la pestaña Launch, haga clic derecho en la pestaña Get que acaba de usar y seleccionar duplicar pestaña. Entonces aquí en la pestaña Get, botón derecho, duplicar tab y lo duplicamos. Utiliza el modelo YAN de IETF-interface para recopilar información de la interfaz. En la URL agrega data / IETF-interface, dos puntos interface. Entonces, aquí agregamos el comando que aparece acá. Lo copiamos y agregamos acá, después de refcom, data / IETF-interface, dos puntos interface. Haga clic en enviar, debiera poder ver una respuesta de JSON del CSR1KB que sea similar a la salida que se muestra a continuación. La salida puede ser diferente dependiendo del router que usted esté utilizando. Entonces le decimos set, y ahí aparece nuestra opción. Ahí está. Gigabit Ethernet 1 y aparece la opción que aparece acá. Y acá está la imagen. ¿Ya? Como debiera salir. Utilizar una solicitud GET para recopilar información de una interfaz específica del CSR1KB. En este laboratorio, solo la interfaz Giga 1 está configurada. Para especificar solo esta interfaz, se extiende la URL para solicitar información para esta interfaz solamente. ¿Ya? Duplique su última solicitud GET. Entonces, volvemos acá sobre esta misma y duplicamos la información. Agregue el parámetro interface igual, ¿ya? Para especificar una interfaz, escriba solo el nombre de la misma. Entonces colocamos interface igual Gigabit Ethernet 1. Entonces colocamos donde sale interfaces, ya colocamos slash y agregamos el texto. Y colocamos el slash y agregamos el texto, que es interfaz igual Gigabit Ethernet 1. ¿Ya? Y le decimos send. Y nos da un estatus de 200 OK, significa que está correcto, dice. Nota, si solicita información de interfaz desde un dispositivo Cisco diferente con nombres que utilizan barras diagonales como Gigabit Ethernet 0/0/1, utilice el código HTML porcentaje 2F para las barras diagonales con el nombre de la interfaz, de tal manera que la 0/0/1 se convierta en 0 porcentaje 2F, 0 porcentaje 2F1. Haga clic en enviar, debería poder ver una respuesta de JSON del CSR1KB que sea similar a la salida que se muestra a continuación. ¿Ya? La salida puede ser diferente dependiendo del router que usted esté utilizando. En la configuración predeterminada del CSR1KB no verá información de direccionamiento IP, tal cual está acá. ¿Ya? Aquí podemos ver la Gigabit Ethernet
el enable y la IPv4 y IPv6 no aparece información. Esta interfaz recibe direcciones de una plantilla de VirtualBox, por lo tanto la dirección IPv4 no se muestra en el show running. En su lugar verá el comando IP address DHCP. Esto también se puede ver en la salida del show IP interface brief. Y entonces en el router, ¿ya? Vamos a tener que conectarnos de nuevo por SSH. Hacemos un show IP interface brief y aparece la IP de la interfaz, ¿ya? Que es la cual tenemos. Solamente tenemos configurada esa, ¿ya? La imagen que aparece en el laboratorio es una imagen de un router que está virtualizado en sandbox de DevNet, que después les voy a mostrar cómo se puede acceder al sandbox de DevNet para tener un router virtual y no levantar dos máquinas virtuales en el mismo computador y puedan hacer esta misma práctica de laboratorio, ¿ya? En la siguiente parte necesitará usar la respuesta de JSON desde una interfaz configurada manualmente. Abra un terminal de comando del CSR1KB y configure manualmente la interfaz Gigabit Ethernet 1 con la misma dirección que fue asignada desde el VirtualBox. Entonces, acá vamos a ingresar al config-t, vamos a ingresar a la Gigabit Ethernet 1, un IP address, la 192.168.56.112, 255, 255, 2550, ¿ya? No chut, X. Y ahora podemos hacer un show IP interface brief y van a ver que aparece el IP y dice que está up y que está configurada por el método manual. Regrese a Postman y envíe su solicitud GET de nuevo. Ahora debiera ver la información de direccionamiento IPv4 en la respuesta JSON, como se muestra a continuación. Entonces, vuelvo a enviar y ahora sí aparece la dirección. Ahí está. Y aparece la máscara. Y aquí aparece el ejemplo puesto en el laboratorio. Y aquí aparece un ejemplo con otra IP que se puede configurar. Parte 5. Utilizar Postman para enviar una solicitud PUT. En esta parte configuraremos Postman para que envíe una solicitud PUT al CSR1KB para crear una nueva interfaz loopback. Si ha creado una interfaz loopback en otro laboratorio, quítela ahora y cree una nueva utilizando un número diferente. Entonces, en el paso 1, duplicar y modificar la solicitud GET. ¿Ya? Por lo tanto, vamos aquí arriba, duplicamos la solicitud GET y seleccionamos la opción PUT. Ahí está la opción PUT. Cambia el parámetro interface por igual por loopback 1 para especificar una nueva interfaz. Entonces aquí la Gigabit Ethernet la cambiamos por la igual a loopback 1. Y le decimos set. Y me dio un error.
Paso 2. Configurar el cuerpo de la solicitud especificando la información para el nuevo loopback. Para enviar una solicitud PUT debe proporcionar la información para el body de la solicitud junto con la pestaña Headers. Haga clic en body, luego haga clic en la opción Raw. El campo se encuentra vacío. Si hace clic en Send, obtendrá el código de error 400 request porque la loopback 1 aún no existe y no proporcionó suficiente información. Entonces, si vemos ahí dice 400 pass request, porque no le proporcionamos la información que correspondía. Entonces, rellene la sección body con los datos de JSON. Aquí body, ya, raw, y nos queda en JSON, en la opción de menú. Body, raw, JSON. Dice, rellena la sección body con los datos de JSON requeridos para crear una nueva interfaz Loomba. Puede copiar la sección body de la solicitud GET anterior y modificarla, o puede copiar lo siguiente en la sección body de su solicitud PUT. Observe que el tipo de interfaz debe establecerse en software loopback. Ya, por lo tanto, podríamos devolvernos acá, copiar esto mismo que está acá, lo copiamos, lo pegamos aquí en el campo 1, así, y lo vamos a modificar donde dice Gigabit Ethernet en el name por loopback 1. Y tenemos que modificar la dirección IP, ¿ya? Entonces aquí la dirección IP vamos a hacerla con la 1.1.1.1 con prefijo 32.255, ¿ya? Entonces tiene que estar en body, en raw y en JSON, ¿ya? Acá en JSON, en el team, ahí tiene que estar en JSON, ¿ya? Modificamos el name, modificamos la IP y modificamos la máscara. Tanto la IP como la máscara van entre comillas. Haga clic en enviar para enviar la solicitud cuota al CSR1KB. Debajo de la sección contenido debiera poder ver el código de respuesta en estatus 201 como creado. Esto indica que el recurso se creó correctamente. Entonces, vamos a levantar eso. Vamos a decirle send, ¿ya? Y me dice un error. Ah, por supuesto, me faltó modificar algo. Voy a copiar esto que está acá. No le coloqué que era de software. Ese es el error que tengo. Pero bueno, es bueno que pasen estos errores. Entonces aquí le cambio la IP y le coloco la máscara que corresponde. Ahí sí. Ya, porque tiene que decir esto, software loopback, porque como la loopback es una IP de software, es virtual, ya, es distinto a que sea física. Sea una serial, incluso podría ser, o sea una Gigabit Ethernet, una fase Ethernet, que son interfaces físicas, por lo tanto hay que diferenciarla entre una y la otra. Pues una vez que ya modificamos eso, le decimos send y ahora nos dio que está correctamente creado. ¿Ya? Nos dio el resultado de 201.
puede verificar que se creó la interfaz, vuelva a su sesión SSH del CSR1KB y pruebe con Show IP Interface Brief. Entonces vamos acá, Show IP Interface Brief, y aquí está nuestra loopback creada. Súper. Bien, bien. Entonces siempre hay que tener claro la diferencia entre lo que es una IP virtual, ¿ya? Que es una loopback, a una interfaz física, que cambia aquí el texto del type, el tipo. Ahora, existe una palabra que se llama enable dentro de la configuración, ¿ya? Que esta que está acá. Para que tengan una reacción cuando se trabaja con equipos reales o virtualizados en Packet Tracer, nosotros siempre a las interfaces le decimos no shutdown para aprenderlas, ¿ya? El enable en true significa no shutdown. El enable en false significa shutdown, apagarla, ¿ya? Entonces tiene un significado esta parte del true aquí del enable. Cuando es true, significa no shutdown, es decir, encienda, ¿ya? Si está en false, es porque yo la quiero apagar, ¿ya? Es decirle shutdown, ¿ya? Por eso el significado de esto del enable true, ¿ya? Los demás parámetros, el nombre, la descripción, ya de la interfaz, aquí la diferencia entre lo que es una interfaz física a lo que es una interfaz virtual. En este caso aquí tenemos el ejemplo que es una de tipo Ethernet CSMACD, ¿ya? Que es una interfaz física, ¿ya? A lo que es una interfaz virtual. ¿Ya? Esas son las dos diferencias que podemos encontrar en las interfaces, ¿ya? Verificamos, nos da correctamente y nos pasamos a la parte 6. Usar un script de Python para enviar solicitudes GET. En esta parte crearemos un script de Python para enviar solicitudes GET al CSR1KB. Paso 1, crear el directorio Refcon y empezar a crear el script. Entonces, abra Visual Studio Code. Entonces, bajamos esto y abrimos Visual Studio Code. Y nos solicitan que en el Visual Studio Code, ¿ya? Vamos a archivo, abrir carpeta y dirigirse al directorio devnet-src. Entonces, abrir carpeta, labs, devnet-src, no lo abrimos, lo marcamos y le decimos open. Y aquí se abre la carpeta de devnet-src. Abre una nueva terminal en Visual Studio Code. Vamos a confiar en los autores. Dice, abre una nueva terminal en Visual Studio Code haciendo clic en terminal, nuevo terminal, terminal, nuevo terminal. Aquí tenemos nuestro nuevo terminal. Crea un subdirectorio que se llame refcon, ¿ya? En el directorio de devnet src. Entonces, dentro del terminal, escribimos mkdir y escribimos refconf. Enter. Con ls vemos que está creado, ahí está creado. En el panel Explorer del WSRC, haga clic en el derecho en el directorio RESTCOM y elija nuevo archivo. Entonces aquí en el Explorer, en DevNet, nuevo archivo. Y nuestro nuevo archivo se va a llamar rescom-get.py. Entonces aquí escribimos rescom-get.py, enter y abrimos la página.
Introduzca los siguientes comandos para importar los módulos necesarios y deshabilitar las advertencias del certificado SSL. Entonces, copiamos. ¿Ya? Vamos a copiar y lo pegamos. Tiene que cerrar con los dos. El módulo JSON incluye métodos para convertir datos JSON a objetos Python y viceversa. El módulo request tiene métodos que le permiten enviar solicitudes REST a una URL. ¿Ya? Paso 2, crear las variables que serán los componentes de la solicitud. Cree una variable que se llame API-URL y asigne la URL que accederá a la información de la interfaz del CSR1KB. Entonces, copiamos esto, lo pegamos y aparece la imagen como debe quedar. ¿Qué es lo que hay que verificar? La dirección IP que tenemos del router. En este caso, la vía es la 112. Se tiene que colocar correctamente porque el laboratorio viene hecho por defecto en la 101. Cree una variable tipo diccionario que se llama encabezado. Dentro del diccionario cree las claves APSET y content type y asignales el valor application data más JSON. Entonces, copiamos el header. Aquí hay una llave al final que cierra. Entonces, acá damos Enter, Enter y lo pegamos. Enter. Creo una variable tipo tupla de Python que se llame basic out. Dentro de la tupla cree las dos claves necesarias para la autenticación del username y la password. Entonces copiamos el basic y lo pegamos. Y ahí tenemos el Cisco y Cisco 123 exclamación. Crea una variable para enviar la solicitud y almacenar las respuestas JSON. Utilice las variables que se crearon en el paso anterior como parámetros para el método request.get. Este método envía una solicitud HTTP GET a la API RESTCOM del CSR1KB. Asigne el resultado de la solicitud a una variable que se llame reps. Esta variable contendrá la respuesta de JSON de la API. Si la solicitud se realiza correctamente, el JSON contendrá el modelo de datos JSON de vuelta. Entonces, ingrese la siguiente instrucción. Entonces, copiamos la siguiente instrucción y la pegamos. La siguiente tabla enumera los diversos elementos de esta instrucción. Tenemos el reps, que es la variable que va a contener la respuesta del app, el request.get, que es el método que realiza la solicitud get, el API-URL, la variable que contiene el string de la dirección de la URL, el out, el tipo, la variable tipo tupla creada para contener la información de autenticación, el headers igual header, parámetro que se le asigna a la variable encabezados, y el verify igual false, desactivar la verificación del certificado SSL cuando se realiza la solicitud. Para ver el código de respuesta HTTP, agregue la instrucción prim. Entonces copiamos el prim debajo. Guarde y ejecute el script. Debería obtener una salida que se muestra a continuación. Si no es así, compruebe que todos los pasos anteriores de esta parte, así como la configuración SSH y REFCON del CSR1KB. Ya, entonces, archivo guardar. Entonces nos dicen que vamos al terminal. Aquí en el terminal. Y vayamos a cd refcom. A cd refcom. Enter. Y hagamos Python 3. Copiar. Lo pegamos.
no se encuentra el archivo en el directorio. Ah, ya sé por qué. Porque este lo copiamos dentro de Telnet, ¿ya? Y no está dentro del archivo de RESTCONF, ¿ya? Como tal, porque deberíamos estar dentro del archivo de RESTCONF, ¿ya? Y no estamos dentro del archivo de RESTCONF, ¿ya? Estamos en DevNet solo, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, dentro de RESTCONF, voy a copiar esto, voy a copiar eso, y aquí en RESTCONF voy a abrir y voy a crear el archivo, que es resconf-get.py. Voy a pegar, archivo guardar, y ahora me doy una respuesta correcta, responde 200. Ahora, si lo hubiéramos hecho en cd, punto, punto, y lo hubiera ejecutado de acá, también me hubiera dado una respuesta 200. ¿Se dan cuenta? Era donde estaba ubicado el archivo, ¿no? ¿Ya? Pero en ambos no hubiera funcionado igual. ¿Ya? Pero en este caso, nosotros vamos a estar en Resco. Y ahí está. Voy a cerrar eso. Entonces aquí nos dice, paso 4, formatear y mostrar los datos JSON recibidos del CSR1KB. Ahora puedes extraer los valores de respuesta del modelo YAN de la respuesta JSON. El JSON de respuesta no es compatible con el diccionario ni con los objetos tipo listas de Python, por lo que debe convertirse en formato Python. Cree una nueva variable llamada response-json y asigne la variable res. Agregue el método JSON para convertir JSON. Para convertir el JSON, la declaración es la siguiente. Sí. Copiamos debajo de acá de print res, pegamos el response. Agrego una instrucción print para mostrar los datos de JSON. Entonces, copiamos el print, lo pegamos. Guardia y ejecute el script. Debería tener una salida similar a lo siguiente. Archivo, guardar. Y nos dice que debería mostrar una opción tal cual está ahí. Correcto. Eso es lo que nos mostró. ¿Eh? Todo eso nos mostró. Para embellecer la salida, edite la instrucción print para poder usar la función json.terms con el parámetro indent, que es sangría. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar el print JSON. ¿Ya? Entonces, esta instrucción print, la última que copiamos, la vamos a cambiar por el print JSON. La eliminamos. ¿Ya? Porque dice edita la instrucción print. ¿Cuál print? El print que hayamos copiado aquí arriba. Print response JSON. Ese lo modificamos por este otro print que está abajo. ¿Ya? Borramos el print
y entre paréntesis response-json y lo cambiamos por el nuevo print. ¿Ya? Guarde, archivo guardar y volvamos a ejecutar el archivo. Y fíjense ahora sí nos da algo más legible. ¿Ve? ¿Qué es lo que teníamos antes? Esta respuesta, esa que está ahí, que tenemos ahora de respuesta, esto que está acá, que nos muestra la gigabit Ethernet 1 y nos muestra la loopback 1. Esto es como un show interface en un router normal, que va mostrando todas las interfaces con sus parámetros. ¿Ya? Y aquí nos mostró más ordenadito el código. Entonces, aquí tenemos la loopback 1 y aquí tenemos la Gigabit Ethernet 1. Y aquí tenemos el código que teníamos anteriormente. Lo ejecutamos, nos muestra lo mismo que deberíamos obtener acá. Parte 7. Usar un script de Python para enviar una solicitud PUT. En esta parte crearemos un script de Python para enviar una solicitud PUT al CSR1KB. Al igual que se hizo en Postman, crearemos una nueva interfaz. Importar módulos y deshabilitar las advertencias CL en el paso 1. En el panel Explorer de DMSRC, haga clic derecho en el directorio Rescom y elija archivo nuevo y asigne el nombre rescom-put.py. Entonces, ahora sí, dentro de Rescom, botón derecho, nuevo archivo, copiamos el nombre, le damos Enter. Y aquí tenemos nuestro nuevo archivo. Introduzca los siguientes comandos para importar los módulos necesarios y deshabilitar las advertencias del certificado SCL. Le copiamos, pegamos. Paso 2, crear las variables que serán los componentes de la solicitud. Entonces vamos a crear una variable llamada API-URL, como lo hicimos delante, y le vamos a decir que es la loopback 2, porque la 1 ya la tenemos creada en el router. Hay que modificar la dirección IP del router porque la mía es la 102. ¿Ya? En su caso, usted debe modificar por la que le dio en su máquina virtual. Ahora cree un tipo de variable adicional que se llama encabezado. Dentro del diccionario cree las claves APSE y contentáis y asigne el valor de application data. Entonces copiamos de nuevo el header, lo pegamos. Crea una variable tipo tupla que se llame BasicOut y colocamos el nombre de usuario y la contraseña. Creo un tipo de diccionario de Python que se llame JANConfig, la cual contendrá los datos JAN que se requieren para crear la nueva interfaz Loopback 2. Puede usar el mismo diccionario que utilizó anteriormente en Postman. Sin embargo, debe cambiar el número de interfaz y la dirección. Además, tenga en cuenta que los valores booleanos deben estar en mayúscula en Python. Por lo tanto, asigne Asegúrese de que la T esté mayúscula en el par de claves valor de enable true. Entonces copiamos esto y lo vamos a pegar acá. Entonces ahora lo vamos a ver bien. La loopback 2 va a tener el IP 10.2.1.1 con máscara C. Es una interfaz de software, loopback. ¿Ya? El número es el 2. ¿Ya? Está true para que esté encendida. ¿Ya? Y ahí tenemos el código de la interfaz, tal cual aparece en la imagen.
Paso 3. Crear una variable para enviar la solicitud y almacenar la respuesta JSON. Utilice las variables creadas en el paso anterior como parámetros para el método request. Este método envía una solicitud PUT HTTP a la API RESTconf. Asigne el resultado de la solicitud a una variable llamada REST. Esta variable contendrá la respuesta de JSON de la API. Si la solicitud se realiza correctamente, el JSON contendrá el modelo de datos YAN de vuelta. Entonces, antes de introducir la declaración, tenga en cuenta que esta especificación de variable debe estar en una sola línea de su script. Introduzca las siguientes instrucciones. Si copiamos esto y debajo de acá lo pegamos y está en una sola línea. ¿Ya? Ahí está el request y ahí está el término. Introduzca el siguiente código para manejar la respuesta. Si la respuesta es uno de los mensajes correctos o exitosos, 2xxx de HTTP, se imprimirá el primer mensaje. Cualquier otro valor de código se considera un error. El código de respuesta y el mensaje de error se imprimen en caso de que haya detectado un error. Entonces copiamos esto para que nos dé el mensaje de error. Lo pegamos, tal cual está ahí en la imagen. La siguiente tabla se enumeran los diversos elementos de esta instrucción, ya que ya lo habíamos visto en delante los datos que habíamos colocado. Guarde y ejecute su script para enviar la solicitud PUT al CSR1KB. ¿Ya? Debería recibir un mensaje que diga 201 status created. Si no está así, compruebe el código y su configuración. ¿Ya? Entonces ahora guardamos, archivo, guardar. Y ahora tenemos que llamar al archivo rescom-put.py. Entonces, Python 3, rescom-put.py. Rescom-put.py. Entonces le decimos Enter. ¿Ya? Me dice que tengo un error en la línea 5, en la API. Entonces voy a ver el código. Me faltó el cerrar con las comillas. Porque aquí la API está entre comillas, ¿se dan cuenta? Y acá está sin comillas. Entonces, comillas y cerramos con comillas. Claro, y aquí está con comillas, ¿ven? Entonces en el laboratorio venía sin comillas. Entonces lo vamos a modificar al tiro en laboratorio, porque acá venía sin comillas. Ahí, comillas y comillas. Ahora que lo tenemos ahí, archivo guardar. Y nos da un estatus 201. Y ahí está correcto. ¿Ya?
Nos dice que configuremos y volvemos aquí. Y nos dice que volvamos al CSR1KB. Se cerró la conexión SSH. Nos volvemos a conectar y hacemos un show IP interface brief. Y ahí aparece la 10221 correctamente. Ahí tenemos el código también. Hay que recordar que la API URL va entre comillas, ya, por lo tanto, si no van las comillas, pero ya modificamos el laboratorio, por lo tanto, está en lo correcto. ¿Ya? Y al final aparece todo el código como tal, hecho, ¿ya? Como para hacer la verificación del código como tal. Y con eso terminamos el laboratorio número 3, ¿ya? El 837, ¿ya? Que es nuestro laboratorio que nos tocó realizar en esta oportunidad, ¿ya? Que corresponde al laboratorio de utilizar Redcon para acelerar un dispositivo XE.